Muy buenas tardes, soy Víctor Hernández. Junto a Guillermo Andrade. Les venimos a presentar una entrevista que le realizamos al profesor de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, Luis Espinosa Godet. Muy buenas tardes, Luis, es un gusto tenerlo aquí. A continuación con las preguntas. Dígame, Luis, ¿qué opina usted sobre la dolarización de un país? Bueno, la dolarización de un país, para comprenderla en profundidad hay que comprender qué es la moneda de un país, ¿no? Vivimos acostumbrados a que cada país tiene una sola moneda y esa es una idea bastante obsoleta, bastante decimonónica. La dolarización de un país es simplemente escoger la mejor moneda del mundo o una mejor moneda como es el dólar. Entonces, para aquellos países que tienen malas monedas, el tener la oportunidad de manejarse con una mejor moneda, probablemente la mejor moneda del mundo por ser la más utilizada del mundo como es el dólar, es una excelente alternativa. Ahora bien, el dólar no es una moneda perfecta y hay países que tienen una moneda razonablemente buena y a lo mejor no les sería tan conveniente. Entonces siempre hay que verlo como una cosa gradual. Con la dolarización, ¿mejoro o no mejoro? Usted nos acaba de nombrar de que hay otras monedas, la cual considera que no son tan malas. ¿Aquí en Latinoamérica existe un país que tenga una de esas monedas? Bueno, por desgracia la moneda es una institución, como tal institución se va transmitiendo de generación en generación y va teniendo, depende de la institucionalidad del país. Por desgracia en América Latina probablemente el problema más grave que tenemos para el crecimiento económico es precisamente ese, la institucionalidad. Ahora bien, en América Latina hay monedas que van mejorando su calidad institucional, podemos hablar tanto de Perú, una economía casi en su mitad dolarizada, que eso también ayuda a que la moneda sea mejor. Podemos hablar de Chile o de Colombia, que son monedas razonablemente fuertes. También tenemos, en el caso contrario, monedas que no valen casi prácticamente nada, como puede ser el bolívar o como ha podido ser otras monedas. Por lo menos, ¿usted considera que el que un país se dolarice es una manera en la cual se abre de manera comercial al resto del mundo? La dolarización permite eliminar el riesgo de tipo de cambio y además permite eliminar la incertidumbre sobre el valor de lo que vamos a comprar y vender, de tal manera que es un incentivo bastante importante para el comercio internacional, que es en el fondo lo que hace el crecimiento de los países, ¿no? El crecimiento de las economías. Entonces sí, la dolarización sí que es un incentivo bastante importante. ¿De qué maneras Estados Unidos se ve afectado por el hecho de que otros países usen su moneda? ¿Los beneficia en algo? Tenemos un problema de orden de magnitud, ¿no? Ecuador efectivamente se dolariza y Ecuador representa el 0,1% de la economía de Estados Unidos. Es decir, por más que todo Ecuador se dolarice, no afecta en ningún caso, si fuese para bien o para mal, no afecta prácticamente nada. Es cierto que que Estados Unidos tiene dos ventajas con la dolarización. La primera, afianzar su posición como moneda de uso internacional, pero de hecho es así, el 86% de los cambios internacionales es producción en dólares, que tampoco ayuda de más. Y en segundo lugar, la dolarización ayuda porque se lleva el beneficio de emisión, pero es que el beneficio de emisión son unos pocos millones de dólares al año, tampoco es algo muy significativo para el Tesoro de Estados Unidos. Luego sí le beneficia a Estados Unidos, pero de una manera muy marginal. Varios políticos y economistas consideran que la dolarización evita que se pueda aplicar políticas monetarias. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Que esa es precisamente la gran ventaja de la dolarización, por eso es buena la dolarización. Es que la discusión se plantea en unos términos en los que yo no llego a entenderlo muy bien. Lo mejor que tiene la dolarización es que no se aplica política monetaria. ¿Y qué queremos decir con política monetaria? Prácticamente siempre que se utiliza la palabra política monetaria, de lo que estamos hablando es de devaluar la moneda, especialmente en nuestros países de América Latina. Y lo mejor que nos puede ocurrir es que el gobierno no tenga el poder de manipular la moneda que utilizan los ciudadanos. Eso es, cuando alguien dice política monetaria parece que es una palabra bonita, pero en realidad lo que está hablando es de que el gobierno tenga el poder de manipular la moneda que utilizan los ciudadanos. Así ya no suena tan bien y precisamente por eso soy el defensor de la dolarización. Ya. En Latinoamérica, ¿qué país puede decirse que utilizó malas políticas monetarias y ahorita está sufriendo las consecuencias? El peor de todos, sin lugar a dudas, es Venezuela, que es el país que ha usado y abusado reiteradamente de su política monetaria. También ha ocurrido, en cierto modo, en Brasil, que el real brasileño que va teniendo cada vez menos valor. También ha ocurrido, en cierto modo, en Argentina, durante la era kirchnerista, que se sobreutilizaba el peso. Entonces ha sido aquellos gobiernos que son muy proclives a hacer exceso de política son también muy proclives a hacer exceso de política monetaria.
¿El que una economía mantenga el uso de una moneda extranjera afecta su competitividad a nivel internacional? ¿Beneficia la competitividad? ¿La perjudica o se podría considerar al uso de la moneda extranjera como un arma de doble filo? A mí no me convence el mero término que se utiliza, ¿no? Moneda extranjera. Porque da la sensación que el dinero que yo tengo en mi bolsillo, que los dólares que yo tengo en mis bolsillos, no me pertenecen a mí, sino que pertenecen a un país extranjero. No, el dinero es propio de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, y eso me parece que es la mejor manera de enfocarlo. Ahora, la pregunta era, ¿beneficia la competitividad? No. Si la devaluación de la moneda, la manipulación de la moneda beneficiase a la competitividad, los países que más manipulan la moneda serían los países más competitivos. De hecho, Venezuela sería el paraíso de los exportadores. Y no lo es, porque la competitividad que se gana por devaluación es competitividad en el corto plazo que no soluciona los problemas estructurales y que se traslada inmediatamente a inflación o en el medio plazo a inflación y que luego acaba achacando los problemas. Luego, no es verdad que devaluar mejora la competitividad, y sino que se lo pregunten a los ecuatorianos durante toda la época de los 90, donde se devaluaba reiteradamente y no mejoraba la productividad. Hablando ya sobre la economía actual latinoamericana, ¿me podría decir 3 países que usted considera que lo han hecho bien a nivel económico en América Latina en los últimos 10 años? Bueno, los datos pasan a ser bastante objetivos, ¿no? ¿Qué países han incrementado más la calidad de vida de la población? Pues aquí tengo sobre el gráfico, y son claramente Chile, Perú y Colombia. Son los países en los que ha mejorado más el PIB per cápita, por lo tanto ha mejorado más la calidad de vida de su población. ¿Qué relación puede encontrar entre estos 3 países a los cuales acaba de nombrar que considera usted que los ha hecho surgir en los últimos 10 años? El modelo económico que han utilizado. Lo decía Keynes y no lo podemos perder de vista, para eso estudiamos economía. Las ideas tienen consecuencias. Y las ideas tienen consecuencias porque acaban traduciéndose en actos políticos. Y la política tiene consecuencias. Y políticas erróneas nos llevan a resultados nefastos, políticas correctas nos llevan a resultados exitosos. No es todo la política, pero la política genera el ambiente en el que se haga. Y claramente en América Latina, durante este siglo XXI, hemos movido 2 modelos. Unos que han apostado por el socialismo del siglo XXI y ha llevado, donde nos ha llevado, no solo a un peor resultado económico, que es especialmente grave, sino lo que es peor, a una corrupción de la calidad democrática, de la calidad de la libertad de expresión y de la calidad de derechos humanos en esos países, como ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Argentina durante el kirchnerismo, y otra parte de América Latina que ha optado por un modelo de libre comercio, de apertura comercial y de intercambio comercial, que ha sido Chile, Perú y Colombia. Casualmente, estos 3 países se han aliado en la Alianza del Pacífico, que es el mayor tratado de libre comercio que ha conocido este continente en toda su historia. A nivel internacional, ¿qué tan grandes son estos países? A ver, América Latina está situado prácticamente en el centro del mundo, ¿no? Entonces, América Latina tanto no es el actor principal del mundo, no es lo que acaba siendo, tampoco es el actor menos importante de la geopolítica, más o menos tiene un tamaño medio. Y prácticamente todos estos países tienen un tamaño medio. Entonces, por un lado hay un cierto complejo en América Latina y también en Ecuador de qué pequeños somos, el mundo nos ignora, pero no es del todo cierto. Estamos más o menos en el rango medio. Hay muchos países mucho más pequeños o muchas más regiones que son menos relevantes en la geoestrategia internacional. ¿Qué 3 países latinoamericanos cree usted que lo han hecho pésimo a nivel económico en los últimos 10 años? Bueno, parece que los datos están sobre la mesa para que cada uno pueda comprobarlos. La ruina moral y la ruina real que ha ocurrido en Venezuela, y luego tenemos otros 3 países que parece que han crecido económicamente, pero que cuando uno ve los resultados tanto por calidad democrática como por resultados económicos, Bolivia, Ecuador y Argentina, han sido resultados bastante escasos o muy escasos. Entonces tenemos y Brasil, que era un modelo que antes se presentaba como un modelo de éxito, pero que en los últimos 2 años lleva en caída libre en su PIB porque el crecimiento no era tan sano como creíamos que era. Ya. ¿Qué relación puede usted encontrar entre estos 3 países que considere que sea la causa principal de su fracaso económico en la última década? Claramente, los países que lo han hecho mal están aliados en el socialismo del siglo XXI, en el ALBA, en el Mercosur, en la UNASUR, en todos esos organismos internacionales que simplemente son ideológicos, porque estos países todavía parece que gran parte de sus dirigentes no se han enterado
de que ha ocurrido toda la segunda mitad del siglo XX, no se han enterado de que el socialismo no funciona, no se han enterado del fracaso del socialismo real, no se han enterado del fracaso de la Unión Soviética, y de hecho lo que todavía es más patético, aún a la muerte de Fidel Castro parece que no quieren reconocer que el modelo socialista cubano ha sido un rotundo fracaso tanto en derechos humanos como en economía para sus países, y aún todavía muchos a día de hoy siguen queriendo cantar Comandante Che Guevara y siguen queriendo ir a rendir pleitesía al difunto dictador. ¿Cree usted que estos países deberían optar por la dolarización para poder mejorar su economía, como están ahorita? A mí me parece que es una muy buena alternativa. A mí me parece que hay países claramente como Venezuela, que ante el problema de estos países es que se han corrompido tanto las instituciones que ahora necesitan un nuevo dinero y necesitan un mejor dinero. Nadie va a poder creer a estas alturas de la vida que realmente van a poder ofrecer confianza en su nuevo dinero. Luego, la dolarización o al menos la libertad monetaria me parecen excelentes alternativas para empezar a mejorar las economías. Con una salvedad, un buen dinero es condición necesaria, pero no suficiente para crecer económicamente. Eso es como estar, yo siempre digo dinero sano. Tener salud es importante para enriquecerse, pero no es suficiente. Ahora, estando enfermo es bien difícil enriquecerse. Pasando a la parte de gobierno y política, ¿qué opina al respecto de que un gobierno intente poseer la mayor parte del control económico de una nación? Bueno, eso es exactamente lo que es el comunismo. El comunismo es el 100% de la economía la maneja el Estado, el anarcocapitalismo o el capitalismo radical sería el 0% de la economía la maneja el Estado. Entre medias tenemos todos estos modelos de las nuevas socialdemocracias en los que entramos en torno al 50%. El problema es que el Estado es por definición y por estructura ineficiente. Luego, cuanto mayor parte de la economía maneje el Estado o cuanto más involucre el Estado o impida a las empresas producir por sí mismos, más pobreza habrá porque el Estado es ineficiente. Hay grandes organizaciones e institutos que intentan poseer parte del control de la economía de un país, pero hay unas que se lo hacen a nivel internacional. ¿Qué opina respecto a la Organización Mundial del Comercio? A ver, la arquitectura de la economía internacional que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tenían la intención de ayudar a la cooperación entre los países, pero también se han acabado convirtiendo en esta especie de grandes, de superestados que intentan manejar la economía mundial. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, en tanto en cuanto su misión y objetivo es fomentar el comercio entre los países, me parece un gran intento. En tanto en cuanto la realidad es que el comercio internacional crece a pesar de la Organización Mundial del Comercio y que la Ronda de Doha lleva 15 años intentando sacarla adelante y ha sido un rotundo fracaso, me parece que podemos tener un mejor comercio internacional sin necesariamente tener una Organización Mundial del Comercio. Ya. ¿Cuál cree usted que es el país más abierto a nivel comercial y cómo su economía se ve afectada a consecuencia de esto? ¿Tuvo el gobierno de esta nación algo que ver con esto? Vamos a ver, para abrir el comercio al mundo no necesariamente se necesita un tratado de libre comercio, pero los tratados de libre comercio sí que ayudan. A nivel internacional, el país más abierto al mundo, considerándolo un país, es Hong Kong. En Hong Kong es una frontera completamente libre, tú puedes entrar y salir y no te van a cobrar aranceles y no hay ningún problema. Claro, si uno ve el crecimiento de Hong Kong en los últimos 20 años, ha sido espectacular. Hong Kong ha pasado a ser de una pequeña aldea de pescadores pobres a una de las principales economías del mundo. Luego ha sido espectacular. A nivel de América Latina, es Chile, que tiene firmados tratados comerciales con 62 economías del mundo. Chile se ha tomado muy en serio el ser una economía abierta y Chile es la nación de América Latina que más ha crecido económicamente. Y no es casualidad, hay relación directa. Lo que nos hace enriquecernos es el libre comercio. Cuanto más libre comercio hay, más crecimiento económico hay. La causa de la crisis económica en los países suele ser la misma. Es muy buena la pregunta porque ahí nos estamos preguntando en si la economía es una ciencia o no es una ciencia. Si es una ciencia, lo que tenemos que hacer es abstracciones o generalizaciones que permitan entender los movimientos sociales. Si decimos que cada crisis económica es distinta o tiene una causa distinta, entonces lo que estamos diciendo es que no podemos hacer ciencia, no podemos sacar conclusiones de las crisis anteriores para las crisis futuras. Y sí, yo creo que la economía es una ciencia compleja en que los valores subyacentes son difíciles de analizar, pero sí que es una ciencia. Y en el caso que me preguntas es uno de los mayores ejemplos que tenemos. Yo creo que la teoría austríaca del ciclo económico, las teorías del ciclo económico basadas en los boom and bust o la teoría de la liquidez,
son las que mejor explicación nos dan de por qué se producen las crisis. Y sí, siempre hay un patrón común en todas las crisis que se han ido produciendo. ¿Quién puede ser considerado que es el culpable de que se dé una crisis económica en un país? Si aceptamos, como yo creo que es cierto, la teoría austríaca del ciclo económico con sus distintas modificaciones, las crisis siempre se producen por un exceso de liquidez, por un exceso de dinero en la economía, por un exceso de alegría con los tipos de interés o con la impresión de dinero. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido reiteradamente, es decir, en el caso de Ecuador estamos viendo la crisis del petróleo barato, en el caso de la crisis mundial del 2008 fue la bajada de los tipos de interés desde el año 2000. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir para que se produzcan crisis? En muchos casos política monetaria, en otros muchos casos despilfarro gubernamental. Por uno o por otro lado, son acciones sobre una economía que es supuestamente libre o que se coordina supuestamente. Cuando hay una gran intervención sobre ese sistema complejo y coordinado, se produce peor trato de la economía. ¿Qué países latinoamericanos considera usted que están cercanos a sufrir una crisis o ya lo están sufriendo? Y la sociedad de estas naciones no está muy consciente al respecto de la situación en la cual están viviendo. Bueno, pues claramente los países que estaban abocados a sufrir la crisis. En primer lugar, Venezuela, porque todos los años de intervención del Estado sobre la economía les ha llevado no ya a una crisis, yo diría a una catástrofe, es decir, la situación de la economía venezolana es catastrófica con una extinción de la empresa productiva. En segundo lugar, Ecuador y Bolivia son dos países que tienen problemas graves porque se han acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades gracias a los altos precios del petróleo y del gas, de las materias primas, y se han dedicado a exportarlas. Y en tercer lugar tenemos el problema de Brasil. Brasil es un país que está ahí, y tenemos el problema de Brasil, que también está pasando una dificultad económica importante. Ahí está claramente respondida la pregunta. ¿Considera usted que hay una manera de anticipar y prevenir una crisis económica? ¿Cuáles se podrían decir que son los principales indicios de que un país está pasando o se viene una crisis económica? Bueno, es difícil predecir cuándo se está produciendo una crisis económica, porque cuando se va justo antes de la crisis económica lo que ocurre es el boom, es la época de la euforia, es la época del crecimiento económico. Y es muy difícil identificar que ese crecimiento económico es insostenido y es muy difícil identificar que ese crecimiento económico tiene problemas. ¿Qué señales de alarma nos deberían alertar? Primera, si hay una burbuja, podemos medir el PER de la vivienda, que es una medida que nos puede permitir si hay una burbuja en la vivienda. Podemos ver el índice de la bolsa con respecto a la productividad de las empresas en la bolsa, si hay una burbuja en la bolsa. Tercero, podemos ver si hay una burbuja estatal, si el gasto público se multiplica y se despilfarra sin que realmente haya un crecimiento de la economía. Es decir, primero identificar bolsas. Y en segundo lugar, también suele ser muy común la manipulación de la moneda. Así que tenemos que identificar reiteradamente la manipulación de la moneda. Como de hecho a día de hoy está ocurriendo con esta situación tan extraña que vivimos a nivel internacional, que son tipos de interés negativos. Una vez que tienes tipos de interés negativos, tú puedes anticipar que el futuro no va a ser muy prometedor para esas economías, porque algo raro y grave está pasando. ¿Cuál cree usted que es el primer paso que debería tomar un país para poder salir de la crisis económica? Bueno, la pregunta es bastante complicada, porque ante la salida de la crisis económica, los países y las personas, que es lo que a mí realmente me importa, están pasando una situación dura. La crisis significa que tienen menos ingresos, que lo están pasando mal. Ante esto, hay que replantearse prácticamente todo. Y una cosa que se intenta hacer muy comúnmente es salir de la crisis económica sin solucionar las heridas, sin cicatrizar las heridas. Así que, ¿qué hay que hacer para salir de una crisis económica? Primero, reconocer que estábamos en crisis económicas. La retórica de esto es un breve bache, ya hay brotes verdes, vamos a salir, el siguiente trimestre será mejor, no nos lleva a ningún buen camino, porque eso no es reconocer los problemas y por tanto si no se reconoce el problema no se adoptan las soluciones. La segunda, cambiar las instituciones. Los problemas son profundos, luego tenemos que cambiar la estructura productiva. Luego, si hasta ahora hemos tenido una economía cerrada, pasemos a tener una economía abierta. Si hasta ahora hemos tenido una economía en la que el poder político tenía un gran poder de decisión, pasemos a replantearnos el poder político de la Constitución como están haciendo hasta ahora en Italia. Es decir, replantearse los fundamentos políticos de esa sociedad. En tercer lugar, atraer inversión extranjera, que parece que cambiar toda la normativa económica de prácticamente todos estos países.
Y en cuarto lugar, esperar. Las crisis no se solucionan de la noche a la mañana. Esto no es cosa de que el trimestre que viene volvamos a crecer. Las crisis se solucionan haciendo cambios estructurales. Los cambios estructurales pueden llevar años, 1, 2, 3 en cambiar. Y cuanto más tardemos en enfrentar los problemas y en hacer los cambios estructurales, más tardará la recuperación. Luego también hay que ser paciente. ¿Qué opina respecto al sistema educativo actual? Esa pregunta es muy interesante y muy compleja, ¿no? Si empezamos por el sistema educativo básico, el sistema educativo que tenemos es una institución heredada que más o menos viene a tener el mismo sistema educativo que desde mediados del siglo XIX. ¿Por qué ha habido tan poca innovación en las escuelas o en la manera de dar clase? Porque la educación es o un monopolio estatal o un control estatal, es decir, la gran parte del sistema o son escuelas públicas o son escuelas privadas, pero que lo público les dice cómo hay que dar clase y lo público nos dice qué asignaturas hay que dar, cuántas horas hay que dar de clase, cuántos alumnos por clase, de tal manera que hace muy difícil la innovación, hace muy difícil el inventarse nuevas maneras de hacerlo. Y en todo sistema, si no hay competencia y no hay innovación, probablemente irá peor. Entonces creo que el sistema educativo, tenemos una grave carencia con el sistema educativo, con todos los sistemas educativos, básicamente porque en torno al 30% de los alumnos acaban en fracaso escolar, es decir, no llegan a completar su educación básica. Y ese problema es porque, y ese problema lo tenemos a pesar de los maestros de escuela o los profesores de educación secundaria, a los que quiero decirles un gran elogio, quiero aplaudirles públicamente. Me parece que son uno de los grandes héroes de nuestra sociedad, gente que está intentando, con unas circunstancias muy adversas, intentar transmitir cultura y civilización. Pero el sistema en sí mismo está encorsetado, está encasillado, tiene unas normas rígidas que impiden la innovación y la mejora. ¿Qué importancia tiene la educación para la economía de un país? Es curioso porque normalmente yo como profesor de economía la respuesta que debería hacer es, claro, lo primero es la educación para llegar al crecimiento, y esa especie de discurso en el capital humano que lo siento en el alma, pero no es cierto. Es decir, claro que la educación es positiva para el crecimiento económico, pero yo más bien lo veo al revés. Lo que ocurre es que cuando la gente crece, quiere tener una mejor vida, y una clave de tener una mejor vida es tener una mejor educación. Pero por mucho, y ese programa que tenemos en Ecuador, esa existencia, por mucho que formemos a ingenieros nucleares en Ecuador, si en Ecuador no hay centrales nucleares, pues no sirven de nada. Es decir, es un despilfarro de capital humano. Luego, sí que es cierto que el capital humano mejora la economía, pero no es cierto que es causa-efecto. Es decir, yo más bien lo veo efecto. Primero, la gente se enriquece, mejora su capital humano y eso luego hace un círculo virtuoso que va haciendo que se mejore. Si tuviera que hacer un cambio en el sistema educativo actual, ¿cuál sería? Sin duda la libertad. Me da igual que me preguntes en el sistema educativo, sea en Ecuador y eliminar la Senestit y toda la normativa que sobre la educación superior está haciendo la Senestit, o sea en el resto del mundo, para permitir sistemas como cheque escolar, que permite que las escuelas compitan entre sí, o para permitir escuelas que tengan currículums o programas o proyectos innovadores en los que haya distintas maneras de dar clase. Yo soy profesor y yo tengo 100 alumnos por clase, más o menos, o 80 alumnos por clase. Cada uno de ellos es distinto. La pretensión de que la misma manera de dar clase va a servir a los 80 es exagerada. Hay algunos a los que les sirve una manera y hay otros a los que les sirve otra. Pero la pretensión de que el sistema educativo universitario, con 4 años para una carrera, con las mismas asignaturas para todos, sirve para los distintos alumnos, las distintas personalidades, es absurda. Entonces, cuanta más diversidad, cuanta más diversidad y cuanta más heterogeneidad haya en el sistema, habrá más competencia y por tanto habrá mejora. ¿Qué lo impulsó a seguir la carrera de economista? La carrera de economista, a ver, yo realmente no soy economista. Yo realmente estudié Derecho y luego me hice economista. Y cuando digo que estudié Derecho, yo cuando tenía 18 años, lo que quería entender o lo que a mí me interesaba entender era la sociedad de la que vivía. Y creí que estudiando las normas iba a entender la sociedad de la que vivía. Si digo la verdad, yo durante meses pensé en estudiar filosofía, pero me pareció demasiado difícil para mí, ¿no? Me pareció que los filósofos tienen que ser realmente listos. Entonces, durante la carrera de Derecho me di cuenta que las normas no era realmente lo que motivaba a la sociedad. Yo me daba cuenta que yo veía las noticias y las noticias hablaban de economía, pero casi nunca hablaban de derecho.
El derecho parecía que no era lo que realmente articulaba la sociedad. Y realmente queriendo entender la sociedad en la que vivo, me dediqué a estudiar la economía como ciencia social que realmente lo estudia. Así que estudié economía en la universidad a distancia y luego estudié másters en economía. Lo que me llevó a intentar estudiar economía es entender la sociedad en la que vivo. ¿Qué diferencia una sociedad triunfadora de una sociedad que está condenada al fracaso? Lo que marca la sociedad son valores e instituciones. Esas dos palabras, las dos palabras, instituciones, que es la palabra que probablemente desde North en los 90 o desde Acemoglu en el siglo XXI, los economistas hemos empezado a insistir una y otra vez y que se ha convertido en la palabra probablemente más importante, quizá podríamos citar alguna anteriormente, como es la Escuela de Elección Pública con Buchanan. Instituciones es una palabra muy importante. Pero McCloskey, en mi opinión, a mí me ha convencido, y desde la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith es muy anterior, me ha convencido de que valores es todavía más importante. Entonces, ¿qué es lo que cambia una sociedad? Son esos pequeños valores e instituciones, es decir, ¿hacemos la fila o no hacemos la fila? ¿Somos puntuales o no somos puntuales? ¿Creemos en la competencia o no creemos en la competencia? ¿Creemos en el progreso o no creemos en el progreso? ¿Creemos que el que manda tiene poder para hacer lo que quiera o creemos que tiene que haber normas que estén por encima del poderoso? Eso es lo que acaba marcando la diferencia. De todos los conocimientos que hay, según usted, ¿cuál es el más importante de todos y por qué? Bueno, cualquiera que le haga esta pregunta acabará diciendo la carrera a la que él se dedica o la asignatura a la que él se dedica. Curiosamente, yo ni siquiera voy a decir que es la economía, voy a decir que es la filosofía. La filosofía entendido en todos sus aspectos, desde la filosofía del conócete a ti mismo y la filosofía personal, hasta la filosofía de cuáles son los grandes conceptos de la humanidad o la filosofía que haga una ontología o una epistemología. A mí me parece que sin una filosofía que se base en unas humanidades es muy difícil alcanzar ningún conocimiento válido. Por tanto, si me preguntas ¿cuál es la base de todo el conocimiento o cuál es la base de las ciencias? Sin duda tiene que ser la filosofía. Y parece que uno de los dramas de nuestras sociedades es que estamos eliminando la filosofía de la educación básica y estamos eliminando la filosofía de la educación universitaria. ¿Qué problema social actual cree usted que la sociedad se debería enfocar más en resolver y por qué? Bueno, si hay distintas sociedades o hay distintos caminos, ¿no? Si hablamos de Ecuador, yo creo que nos tenemos que enfocar en la atención al otro, en la ayuda al otro, pero la ayuda a nivel personal. Y en la atención al otro no caritativa, sino sobre todo para dar oportunidades. Es decir, preocuparnos porque el otro tenga oportunidades para salir adelante. Eso me parece que es quizá el problema, porque una vez que resolvemos este problema, estamos hablando de todas las otras personas que suelen estar excluidas en la sociedad. Es decir, la tolerancia para que el otro pueda salir adelante. Y también, quizá, un valor que está implícito a esto es evitar la envidia, es decir, a lograrnos porque el otro salga adelante y prospere, sea una madre adolescente o sea una persona humilde con familia. Toda la gente que salga adelante y alegrarnos por ello. Si usted tuviera que ser recordado por una frase propia, ¿cuál sería? Creo que diría algo así como: lo intenté lo mejor que pude. Algo parecido, ¿no? Y si me dijeses algo así como un consejo a los alumnos, un consejo a los alumnos es ya sé que queda muy manido porque los profesores siempre acabamos hablando de estudiar, pero de verdad, descubre el placer de descubrir. Descubre el placer de aprender cosas nuevas. Que tu curiosidad se vea saciada. Es decir, a los alumnos, es curioso porque yo tengo alumnos de 18 años y muchas veces veo en sus caras que no tienen el ansia por saber. Pero una vez que tú descubres el placer de saber, el placer de aprender, el placer de comprender, todo en la vida te será mucho más satisfactorio y mucho más fácil, pues solo sabiendo el placer de descubrir cosas nuevas. Ya. Muchísimas gracias, Luis, fue un gusto haberme entrevistado. Tenga buena tarde. Muchas gracias, ha sido un placer.